Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra de Dios, en otro pasaje de la Escritura, nos dice que no amemos de palabras, sino de verdad y con obras. Y hoy nos viene a decir que en la tarde de la vida, es decir, al final de los tiempos, vamos a ser llevados a su derecha o a su izquierda, según hayan sido nuestras obras. Sabemos que el amor del que vamos a ser examinados se mide por las obras. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de su Padre, el que cumple su ley y mandatos, es decir, el que lo lleva a cumplimiento con sus obras, será el que entre en su reino. ¿Cómo se traduce ese amor en nuestra vida? Hoy nos lo dice el Evangelio: Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Podemos dar limosna según nuestras posibilidades, para que coman nuestros hermanos, para que beban, aunque sea la monedilla de la viuda. Y si el hambre corporal no puedo satisfacer o alcanza a pocos, sí hay otro hambre que todo cristiano puede y debe satisfacer. Dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios que alimenta y da vida, vida perdurable, se me regala cada día y puedo repartirla a quien se me acerque. No se agota, como aquellos 7 panes no se agotaron porque procedían de la palabra entregada, Jesús. Siempre que pronuncie su palabra estoy alimentando. Puedo ser generoso, valiente en pronunciarla a tantos que se acercan con hambre y necesidad, porque no tienen ese alimento, porque no tienen el agua que salta a la vida eterna y que brota del costado de Cristo. Puedo encaminarles hacia esa fuente, puesto que yo sé el camino. Estuve desnudo y me vestiste. Esto todavía nos cuesta más. Si se trata del vestido corporal, damos aquellas prendas que nos sobran y ya a veces ni eso, pero nuevas. Y aún hay otra desnudez que puedo cubrir, tomar sobre mí la desnudez y pobreza del pecado de mis hermanos, como hizo Jesús mi Maestro. La suma desnudez y pobreza es la del pecado. Siempre tendré la riqueza de Cristo, que pone la vestidura nueva de la gracia. Puedo hablar a mis hermanos de la gracia que Él reparte y que solo tengo que acoger reconociendo mi pobreza y desnudez. Estuve enfermo y me visitaste. Podemos buscar algún tiempo para visitar enfermos, entregarles algo de nuestro tiempo. A veces no hay más que incorporarlo en nuestra agenda. No siempre las obligaciones personales son el impedimento. Y si no puedo acudir a visitar enfermos del cuerpo, al menos tendré cerca algún enfermo del alma a quien puedo llevar la salud si les llevo a Cristo conmigo. Estuve en la cárcel y me visitaste. Esto parece más arduo, más comprometido, es verdad, pues si no te sientes llamado a ello, piensa en cuántos prisioneros, esclavos de tantas cosas del mundo, demonio y carne, tenemos cerca cada día.
Cuánta falta de libertad interior existe en este mundo. Puedo acercarme a ellos intentando al menos llevarles la libertad de los hijos de Dios. Difícil, no se nos piden los resultados, solo nuestras obras. ¿Acojo a los forasteros o en mi corazón solo entran aquellos que piensan como yo y viven como yo? En definitiva, el bien o el mal que hacemos a nuestros hermanos, a Él, al mismo Dios, se lo hacemos, porque formamos un solo cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros los miembros. También nos dice la Escritura que en Él vivimos, nos movemos y existimos, todos. Siempre podremos acogernos a la misericordia de Dios si nuestras manos se ven vacías de buenas obras, pero Dios cumple su palabra. Así pues, llevemos nuestras manos, nuestras vidas a las buenas obras. Y por último, este Evangelio nos dice a todos los que profesamos esta fe en Jesucristo que sí existe el infierno y el demonio, que no podemos negarlo o ridiculizarlo. Dice: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que obren el mal irán al castigo eterno.